Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en una nueva cápsula de reflexión cristiana donde estamos analizando la carta a los romanos. Estamos poniendo un contexto importante, leímos los primeros versículos de esta carta como un saludo y como desde Corinto Pablo ya quería hablar hacia la iglesia. Queremos pedir la bendición del Señor para que Él también pueda llevarnos a toda claridad y a toda verdad. Pedimos su dirección por medio del Espíritu Santo a través de esta oración. Señor, acompáñanos tú para que sigamos mirando esta hermosa carta y ver algunos versículos importantes. Tú ayúdanos, Señor. Todo esto lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, la importancia numérica que aparece también muy clara en la carta a los romanos en cuanto a la redacción de esta epístola, que se da en referencias personales donde hallamos en el capítulo 16. Pues si tanto conocidos tenía Pablo en una iglesia que nunca había visitado, ¿cuántos miembros había que no conocía? Eso es algo que tenemos que preguntarnos desde la lógica. Sin embargo, no debemos extrañarnos el número de sus amigos, pues durante 20 años de servicio Pablo habría hecho contacto con muchas personas que luego se iban a trasladar a esta iglesia. Por eso es que ya había un contexto de evangelización cuando él ya está escribiendo desde Corinto, porque ya había gente en Roma trabajando por la honra y gloria de nuestro Señor. Otros indicios hay de una membresía muy crecida en este lugar de Roma, pues si los alborotos producidos en Roma por causa de Cristo, ¿cierto? Según la cita de Seutonio, como decíamos en el mensaje anterior, habían repercutido en la vida de la gran ciudad hasta el punto de motivar un edicto de expulsión, imagínate, un edicto de expulsión contra los judíos, ya en ese tiempo. Estamos hablando de que eh, Pablo escribió 30 años después esta carta, cuando ya había un crecimiento evangelístico en este lugar. Es de suponer entonces que habían llegado a adquirir proporciones considerables. No solo eso, sino que las referencias que hace otro escritor romano, que es Tácito, en cuanto a la persecución de la iglesia en Roma por Nerón, no muchos años después parece indicar que la comunidad cristiana era muy considerable, pues una multitud de personas sufría ya la persecución y el martirio. Pero, ¿qué podemos ver en cuanto a la composición de la iglesia? Miren, en Romanos capítulo 1, versículo 13, ya se habla de los gentiles. Voy a leer este, este pasaje, Romanos 1:13, que dice lo siguiente. Hermanos, quiero que sepan que me he propuesto visitar muchas veces a ustedes, pero siempre se me ha presentado algo que me hace cambiar los planes. He querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que han obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. Aquí estamos hablando claramente de que ya la iglesia estaba desarrollada por gentiles y por judíos. De nuevo, volviendo al capítulo 16 para poner un poco el margen, echa alguna luz sobre el origen del estado de los cristianos en la iglesia de Roma. Los nombres indican creyentes de procedencia tanto judía como gentil, y es notable el número de hermanos y hermanas, por sobre todo, que hayan mención en la lista. Que la iglesia fuese compuesta tanto de creyentes judíos como de gentiles, eh, nos hace esta referencia importante. Por eso es considerado Pablo el apóstol de los gentiles. En Romanos 11, versículo 13, podemos ver que es honrado con este ministerio y deseando tener algún fruto entre los creyentes romanos, tanto en judíos como en gentiles. Romanos 11, Romanos 15, Romanos 1 nos hacen claramente mención. Romanos 4, versículo 1
todo está haciendo referencia a que tanto gentiles como judíos tenían un buen acercamiento entre ellos. Por otra parte, eh, lo que menciona la carta es que como si tuviera el Antiguo Testamento siempre delante sin olvidarse por un momento de un problema judío que recibe su más amplio estudio en los capítulos 9 al 11 principalmente de esta carta. Tanto es así que puede hacerse referencia a nuestro progenitor Abraham, ¿verdad? Es lo que él señala en Romanos 4. Mira, quiero leértelo, Romanos 4, versículo 1. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál, de, ¿Cuál fue su experiencia con la fe? ¿Verdad? ¿Cuál fue la experiencia con la fe que tuvo Abraham? Te hago esta pregunta. ¿No quería el Señor que por medio de Abraham se pudiesen bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra? ¿Cuánto nos ha costado a nosotros como cristianos entender esto? Y seguimos con esta idealización de lo que es la iglesia, seguimos con esta idealización de lo que es el pueblo de Dios en Israel, seguimos con esta idealización cuando el Señor quiere bendecir a todos los pueblos de la tierra, a todas las familias de la tierra. ¿Por qué nos cuesta tanto comprender si en el Señor no existen regalones, si en el Señor solamente los que son llamados son para bendecir a otros? El que es escogido es para servir, no es para que reciba un nombre por sobre otro. Ya no es judío ni griego. Recuerda esto. Esto es muy importante, la pregunta retórica que podría ser la de un judío objetor, el contrincante imaginario entre tantas veces en escena de la epístola para expresar los argumentos que empleaban los judíos incrédulos al Evangelio. Es evidente que Pablo puede contar con conocimientos profundos de los libros del Antiguo Testamento. Él tiene claridad del Antiguo Pacto. Puede contar los conocimientos profundos de los libros, ya que las citas sacadas de ellos llegan a un récord, constituyendo el tejido. Él va tejiendo por medio del Antiguo Testamento lo que el Señor quiere decirnos. Él va tejiendo por medio del Tanaj el mensaje de Jesucristo. Además de los cristianos y judíos de raza, es probable que en una ciudad como Roma se hallasen muchos prosélitos y temerosos de Dios que, habiendo escuchado el Evangelio, creyeron en el Evangelio para vida eterna. Que el Señor te ayude a cada uno de nosotros para extender un conocimiento importante de las Escrituras y podamos tejer, así como lo hizo Pablo, tejer por medio de las Escrituras un fundamento importante, claridad por sobre todo, en los cuales, ¿qué quiere el Señor? Que tú puedas bendecir a todas las naciones. Una pregunta, ¿la carta de Pablo es una carta o un tratado doctrinal? Cuando hacemos una lectura superficial de la carta hacia los romanos, notamos ciertos rasgos que diferencian esta epístola de otras del apóstol Pablo, como las que dirigió hacia la iglesia de Corinto, por ejemplo, donde estaba él escribiendo la carta. Por ejemplo, en estas Pablo habla de sus queridos y fluctuantes hijos en la fe, pasando de un tema a otro según la urgencia de los problemas que iban surgiendo en la familia cristiana. Hemos estado haciendo un estudio sobre la primera carta de los Corintios. Esto es muy enriquecedor porque tiene un tratado doctrinal muy importante. Ahora yo quisiera hacer esta distinción entre Romanos y Corintios porque si vemos todo el entretejido de la carta y hacia qué quiere apuntar, vemos que más que un tratado doctrinal está surgiendo en cuanto a la mirada de la familia cristiana, es decir, un estilo y presentación de la carta con mención hacia las personas, hacia el relacionamiento. El autor, escritor de la carta,
nosotros sentimos que Pablo fue dictando por medio de Priscila este mensaje, tanto del capítulo 1 hasta el último capítulo, se desenvuelven argumentos que presentan un mensaje importante de una forma impersonal. ¿Tiene aspectos doctrinales? Claro que sí, porque tiene enseñanza, desarrollado en un orden lógico y consecutivo, de una manera seguida, muy poco frecuente en los escritos de Pablo. Por eso sabemos y nos argumentamos de que como la estructuró Priscila, también hay parte de su cosecha. No es que ella haya estado escribiendo como de una manera en la cual Pablo le iba dictando solamente, sino que vamos entendiendo que ella también en su propia redacción, en lo propio que iba aprendiendo de Pablo y en el sentido de urgencia que Pablo iba poniendo ahí el acento a la iglesia en Roma, en cuanto a su exposición de las enseñanzas y la preparación para su visita personal, ella iba plasmando también una forma argumentativa con un aspecto de un tratado evangelístico más que de un tratado doctrinal. Si bien es cierto, hay aspectos de un tratado doctrinal que el Espíritu iba revelándose a través de estas necesidades y de exponer ordenadamente los mensajes hacia la orientación e instrucción para una iglesia que ya estaba desarrollada. No era una iglesia naciente, que quizás tenía más de 30 años de desarrollo. Durante los siglos segundo y tercero circulaban ciertos manuscritos de Romanos que terminaban en Romanos 15 y otros en Romanos 15, versículo 33, donde hallamos doxologías que podrían señalar el fin de la carta. Con todo, y lo más probable es que el texto original es que corresponde a nuestras traducciones y a los textos truncados que deben desarrollarse, porque habían copias de copias. Y cada uno de estos mensajeros que iba compartiéndose una carta con otra para bendecir a las distintas ciudades, se iban incorporando elementos que estaban con un sentir paulino como el de Pablo, en ese sentido de autenticidad, carácter profundo y traducción en cuanto a los textos, pero se iban marcando otros elementos que iban a bendecir y que eran tomados de sus mismos contextos espirituales. Por eso la carta de Romanos es tan rica, porque pasó por manos de muchos antes de quedar en el canon bíblico. Pablo, Priscila, escritores del primer siglo y del segundo siglo que fueron argumentando elementos para que esta carta espiritual, más allá de ser un tratado doctrinal, pudiese revelar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiero que quede muy en claro para que tú y yo podamos comprender lo que el Espíritu va hablando a través de distintas épocas a nuestras iglesias. Que el Señor te bendiga ricamente, gracias y paz.